A esta hora temas económicos en nuestra pantalla. Bienvenidos, empecemos a revisar titulares. Argentina se paraliza hoy, trabajadores estatales hacen paro nacional. México quiere menor carga fiscal de Estados Unidos. Preocupaciones a través del CETA, un viejo acuerdo de cooperación, mal llamado acuerdo bilateral. Ya vamos a ver por qué y qué es lo que plantea el CETA. Nueva jornada de protestas en Argentina a nivel nacional. Les decimos, ¿qué reclaman los trabajadores estatales? Entre los principales reclamos de las centrales obreras están la recuperación de los salarios, la apertura de nuevas paritarias, la reincorporación de empleados estatales y despedidos, y además exigen que se declare la emergencia alimentaria nacional, una medida que fue presentada ayer en el Congreso de Diputados por parte de los actores políticos de oposición. Las acciones hoy en las calles en Argentina también son contra las políticas de ajuste, de hambre y de saqueo que promueve el gobierno del presidente Morales y el del presidente Macri, y del Fondo Monetario Internacional. Las centrales y gremios de trabajadores dicen estar de pie, parados frente a la crisis. La CUNSA, por su parte, viaja a Washington para negociar con el FMI el desembolso de los 5.400 millones de dólares. La fecha del viaje del titular del Palacio de Hacienda será confirmada el miércoles. Voceros FMI darán precisiones al día siguiente. La demora a la hora de revisar este acuerdo confirma que la hipotética llegada del sexto tramo de este acuerdo financiero recién podría concretarse a mediados del mes de octubre. Pese a que el gobierno afirma que cumplió las metas fiscales y monetarias para recibir el giro de ese dinero que falta, en el FMI hay resistencias para depositarlo. Además, tengamos en cuenta que hay un grupo de países europeos que comenzaron a marcar distancia de este fallido programa económico argentino y plantean esperar el cambio presidencial antes de seguir comprometiendo fondos. Por esto es muy importante la voz de Alberto Fernández. Confirmó que hará acuerdos con la industria, el campo y los gremios y aclaró que en caso de que sea presidente, que resulte electo, pagará la deuda externa, pero sin pedirle ajuste a los argentinos. El candidato presidencial del Frente de Todos llamó a un consenso social para salir de la crisis. Aunque todavía tienen, dijo, cosas para hacer, hay que esperar los resultados de las PASO en las elecciones del 27 de octubre. Fernández ya proyectó cómo sería esa llegada a la Casa Rosada. Dijo, si gano, sé que los primeros años de mi gestión serán difíciles porque recibiré una economía diezmada. Enfatizó también que si llega a la Casa Rosada, la gente tiene que tener tranquilidad porque su gobierno no irá contra el pueblo y dijo que va a trabajar para que esa gente la pase mejor, que luchará contra el hambre y la pobreza que hoy aquejan a República Argentina. Ayer les decíamos que Federica Mogherini está de visita en La Habana. En su intervención habló a favor de la mayor de las Antillas, acotó que es un socio clave para Unión Europea, que sirve de puente entre América Latina y el Caribe, que hoy está enfrentando considerables retos para llevar a cabo su modernización económica en un entorno muy difícil. La alta diplomática Unión Europea expresó que el organismo rechaza firmemente la plena activación de la ley Helms-Burton por parte del gobierno de Estados Unidos. Expresó que Europa está muy comprometida con el desarrollo de la región y en especial con Cuba. De manera especial, apuntó que desde que la cooperación para el desarrollo reanudó en el año 2008, Unión Europea comprometió más de 200 millones de euros apoyando el desarrollo cubano en 3 sectores prioritarios: agricultura sostenible y seguridad alimentaria, medio ambiente y cambio climático, y la modernización del país.
Este es un momento particular para la economía cubana, con fuertes desafíos del exterior, pero también con una fuerte determinación desde adentro para proceder a la actualización de la economía cubana. Y en esto sabemos muy bien que los europeos pueden jugar un papel muy importante. Como continuaremos viendo una fuerte determinación del lado cubano para proceder en esa manera, creo que nuestros interlocutores cubanos pueden ver una determinación europea que acompaña a este proceso y también aprovechar las ventajas económicas de una presencia de los europeos que han tenido históricamente en todos los países, islas y están decididos a seguir manteniendo. Coincidimos en la importancia de continuar desarrollando y ampliando progresivamente la cooperación al existir potencialidades que pueden explotarse en beneficio mutuo en otros sectores donde compartimos intereses y objetivos comunes. Hemos propuesto en particular desarrollar proyectos de cooperación triangular con terceros países del sur. El gobierno de México, por su parte, espera que Estados Unidos no siga con la amenaza de imponerle sanciones o aranceles a sus productos. Son las declaraciones del secretario de Exteriores, Marcelo Ebrard. México, dice, hace su parte a la hora de abordar la migración. Falta ahora que actúe Estados Unidos. A finales de mayo, Donald Trump amenazó con aplicar aranceles a todas las exportaciones que México enviara a suelo estadounidense si su vecino no frenaba significativamente el creciente número de inmigrantes que llegan a Estados Unidos a través de la frontera con México. Así pues, en junio ambas partes acordaron una ventana de 90 días para que el gobierno mexicano redujera los flujos migratorios. Este periodo culminó y, según datos aportados por el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, el flujo migratorio disminuyó desde las 144.278 personas registradas en mayo a 63.755 este mes, lo que se traduce en un 56% menos. La implementación de todas las medidas en su conjunto han traído consigo una reducción del flujo migratorio del orden del 56% entre los meses de mayo y agosto, es decir, principios de junio y agosto. En este sentido, el gobierno de México espera que no haya más amenazas arancelarias por parte de la administración Trump. De igual forma, Ebrard dijo que los planes en la reducción de inmigrantes han resultado exitoso en primer lugar por el despliegue de la Guardia Nacional, que ha ayudado a las autoridades migratorias. Asimismo, enfatizó que su país no acepta que lo pretendan convertir en un tercer país seguro, es decir, que los que quieran solicitar asilo en Estados Unidos lo hagan en cambio en México. Una pregunta y ya volvemos. Luego de la pausa, la respuesta. ¿Cómo se resuelve, según expertos, la guerra comercial China-Estados Unidos? Allí el interrogante planteado. La guerra comercial entre Estados Unidos y China comenzó con grandes tecnológicas en el punto de la mira, caso Huawei, caso Google. Una disputa comercial que tiene más de un año y a la hora de ver cómo se va a resolver la disputa hay instituciones internacionales, caso FMI o Banco Central, que dicen que aumentar los aranceles no es ninguna solución, porque toda la economía global se ve arrastrada hacia una trampa recesiva con las fricciones comerciales en ascenso. China y Estados Unidos han visto avances, así como giros en las negociaciones, un ir y venir continuo. Este proceso ha tenido sus bajas desde que Washington decidió aumentar nuevamente aranceles a la importación de productos chinos. Significa que casi todos los productos que se importan de China a Estados Unidos son más caros para empresas y consumidores estadounidenses. Así, el gigante tecnológico se vio obligado a tomar medidas, escalada de tensiones comerciales. Las economías de ambos países lo sienten, pero también el crecimiento global. Si se retoman las negociaciones buscando ponerle un punto final a esta guerra comercial y los principales negociadores comerciales de ambos países se reúnen en Washington, van a existir más consultas el próximo mes. Así que allí quedan abiertos entonces los escenarios para ver cómo se resuelve este conflicto.
el gobierno de China estableció relaciones comerciales con ASEAN, Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Ya los ministros de Economía vienen trabajando desde hace un largo tiempo. Acordaron ahora seguir reforzando estas relaciones económicas y comerciales y sumar acuerdos dentro del marco de la Franja de la Ruta, una propuesta de China que tiene un plan de conectividad muy vasto. Por lo tanto, ASEAN es como el momento perfecto y el espacio perfecto para incrementarlo. Hay una balanza bilateral que va en ascenso y allí entonces este agente económico también que se suma. Ahí tienen el cambio. Vamos a hablar ahora de Reino Unido. Brexit sin acuerdo. Cada vez que dicen esto en Reino Unido hay un gran impacto, sobre todo mediático. La cuestión es que esto lleva también un impacto negativo a la libre circulación de personas, capital y comercio entre Reino Unido y otros países de la Unión Europea. ¿Quién lo dice? Un académico británico que vive en España. John Robert Etherington, profesor del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Barcelona, es ciudadano británico pero vive en España desde hace más de 30 años. Este experto asegura que si Reino Unido se divorcia de la Unión Europea sin un acuerdo, va a tener poco impacto en los ciudadanos británicos que han estado viviendo en el resto de países que conforman el bloque común, como él, pero afectará a las personas británicas que quieran vivir en países de la Unión Europea en el futuro. Sin acuerdo todo es posible. Lo que sí que han prometido el gobierno español y el gobierno británico, y hay otros gobiernos también, que en caso de no acuerdo, personas como yo, que soy británico, vivo aquí, tenemos nuestros derechos garantizados. O sea, yo podré seguir viviendo aquí en España. El problema sería para gente que a partir de ahora se mueve. Mi mujer es española. Mi hijo tiene derecho a un pasaporte británico, pero ella no. Vamos a vivir en el Reino Unido, podrá venir ella en el futuro, no sabemos. Además de la libre circulación de personas en esta era de la globalización, un Brexit sin acuerdo traerá barreras al comercio, el servicio y el movimiento de capitales para Reino Unido, lo que definitivamente afectará a la economía británica en el corto plazo. Hay un intercambio, hay intercambios comerciales muy importantes. En el Reino Unido, por ejemplo, hay muchas fábricas de coches. Son de capital, en la mayoría, de capital extranjera. Se fabrican en el Reino Unido, pero la mayoría se venden, por ejemplo, en el continente europeo. Muchos componentes vienen de Europa, se instalan en el... Entonces, estos intercambios comerciales están pensados para un comercio sin trabas, sin fronteras. Y claro, ahora estamos delante de la perspectiva de que de la noche a la mañana vamos a cerrar la frontera y habría que pasar por la aduana, por los cheques, los chequeos. Por lo tanto, esto podría ser un desastre. Los británicos no son los únicos que pierden con un Brexit sin acuerdo. España será uno de los países que más padecerá este escenario, y es que Reino Unido no es solo el mayor inversor en ese país ibérico, también es una de las principales fuentes de turistas para España. La industria turística será una de las más afectadas. Tan solo en 2018 arribaron a España 18 millones de turistas británicos, y todavía no está claro si se necesitará una visa para los visitantes en el futuro. Fíjense ahora esta situación en Francia. Una de las aerolíneas más grandes del país, Aigle Sur, canceló todos sus vuelos porque tiene dificultades financieras. La semana pasada, después de las pérdidas que provocaron justamente un golpe de Estado que derrocó al presidente ejecutivo, una compañía que al año transportó 1,9 millones de pasajeros a sus destinos más frecuentes, en este caso en Argelia, representa también la mitad de sus operaciones. Una compañía generó 300 millones de euros de ingresos. Hasta ahora, 13.000 pasajeros están varados porque fueron cancelados los vuelos porque su personal se queja por problemas laborales. Air France alquiló 2 vuelos especiales el sábado y el domingo buscando ayudar a estos pasajeros, pero la realidad es que aquí hay una situación de fondo mucho mayor y es precisamente esta declaratoria
de bancarrota de la aerolínea. El secretario de Estado de Transporte del país informó que para salir de la crisis se necesita alguien comprometido que quiera comprar las acciones y que hay buenos compradores potenciales. Como siempre, en vez de asumir el Estado, se lo dejan al mejor postor y después los resultados a la hora de usar nosotros esos servicios. Los empleados están preocupados, hay que entenderlos. Sucedió de repente abruptamente. Durante varios días nadie entendió lo que estaba sucediendo. Y hoy tenemos una situación que es completamente sorprendente. Nadie podría haberlo esperado y entendemos las preocupaciones de los empleados. Es por eso que estamos aquí y lucharemos y haremos todo lo posible para garantizar que se mantengan todos los trabajos. Actualmente conocemos una oferta, que es una oferta parcial del grupo Dubreuil, a través de la creación de una nueva compañía, el establecimiento de un nuevo certificado de compañía aérea para la actividad de larga distancia, por lo tanto, la reanudación de 2 aviones A330. Tenemos una preferencia por Air France, por una razón, es que Air France tiene grandes necesidades hoy en día en el equipo técnico de navegación, por lo que los pilotos, la tripulación de cabina, las azafatas y los mayordomos y el personal en tierra y también los mecánicos, así que Air France nos parece la oferta, si hace su oferta la más adecuada para la recuperación de un máximo de empleados. A la vuelta, una de las estrellas de crecimiento económico en Asia, me refiero a la economía de Singapur, en nuestro espacio de análisis. El CETA, el Tratado de Libre Comercio Unión Europea-Canadá, despierta muchos temores en los pequeños productores, de lado y lado. Fíjense por qué. En Francia, los productores orgánicos aseguran que no sobrevivirían sin la ayuda de la Unión Europea debido a las grandes dificultades que se vienen para la industria, entre las que se incluyen estándares más bajos y una competencia adicional con el extranjero, debido al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Canadá, conocido como CETA. Un productor francés de leche orgánica describe lo que necesita la industria para poder sobrevivir. Para una granja orgánica que funciona normalmente, en mi caso 70 hectáreas, son 7.000 euros de ayuda financiera de la Unión Europea. Por lo tanto, no es poca cosa. Creo que es esencial tener un nivel de vida correcto, así que no tenemos una opción. La agricultura orgánica no sobreviviría en el sistema actual sin ayuda financiera, eso está claro. Pero el problema que representa el CETA para la producción lechera no es solo económico. No se trata del volumen o de lo que sucederá en el futuro con el nivel de competencia. El problema es una cuestión de principios, es decir, ¿aceptamos productos que cumplen de criterios diferentes a los nuestros o no? Es lo que llamamos injusta competencia. Es el principio. Francia es el 14º país de la Unión Europea en aprobar el CETA, luego de que la Asamblea Nacional del país votara a favor del acuerdo por una escasa mayoría en julio pasado. Todavía debe ser aprobado por los 28 miembros del bloque europeo. El CETA elimina en torno al 98% de las tarifas arancelarias para un gran número de productos entre la Unión Europea y Canadá y estandariza normas para favorecer los intercambios y para cambiar profundamente las relaciones comerciales entre los dos territorios, beneficiando a las multinacionales y no a los ciudadanos. Es anunciado por muchos como la tierra prometida para las pequeñas y medianas empresas, aunque éstas no tengan el menor protagonismo en el acuerdo. El protocolo de quienes lo defienden
defienden a capa y espada se basa en negar los riesgos, forzar la sonrisa aunque no siempre hay argumentos para mantenerla, obviando las sombras que rodean al acuerdo. El informe del Parlamento Europeo advierte que destruirá más de 200.000 empleos. A eso se suman la opacidad absoluta de las negociaciones, en las que la sociedad civil está notoriamente excluida y no tiene voz alguna. Las advertencias de organizaciones laborales, medioambientales o sociales y la ausencia de mecanismos vinculantes que permitan sancionar a las corporaciones que incumplan sus compromisos en estas materias. Seguimos la línea del análisis, más de los acuerdos y los desacuerdos que deja el CETA. En la puja por el CETA, de un lado están quienes defienden el acuerdo que aumentará el comercio en ambas costas del Atlántico, con Canadá aumentando el comercio entre los socios en un 20% y aumentando la economía de la Unión Europea en 12.000 millones de euros al año y la de Canadá en 12.000 millones de dólares canadienses. Del otro lado están quienes se oponen al acuerdo. Este grupo está compuesto principalmente por granjeros y ganaderos europeos, quienes insisten en que Canadá en materia alimentaria no está en la misma situación que el bloque común. Por ejemplo, en Canadá están permitidas técnicas prohibidas en Europa, tales como la inyección de anabolizantes, antibióticos y hormonas de crecimiento en el ganado, o la carne clorada, que consiste en lavar las carnes con cloro para desinfectarlas. De igual manera, la Organización de Agricultores y Ganaderos ha dicho que el acuerdo iguala la normativa europea con la canadiense en materia de seguridad alimentaria y producción agraria, lo que significaría un retroceso sin precedentes en los derechos de los consumidores, al tiempo que supondría una competencia desleal para agricultores europeos. Vamos a ver esta declaración. Aramco está preparada para empezar a ofertar acciones. Ofertar acciones implica toda una movida que genera mucho interés en todo el mundo. Aunque cuando se dio esta declaración, el funcionario dijo todo dependerá de la decisión del gobierno de Arabia Saudita. La salida a bolsa de Aramco es uno de los pilares que permitiría financiar el proyecto económico del presidente heredero de ese país, que busca modernizar la economía, bajar la dependencia del crudo, empezar a usar ya otros recursos disponibles en el mundo financiero de hoy. Se aceleran los preparativos para esa salida a bolsa. Las autoridades quieren aprovechar la reacción positiva de la emisión de bonos que hizo Aramco en abril, en la que se captaron 12.000 millones de dólares. El gobierno necesita esos fondos para financiar gastos sociales, gastos militares y el levantamiento de una ciudad futurista con un coste de 500.000 millones de dólares. Ese es un gran proyecto de infraestructura que está en marcha. El mayor gasto público provocará un déficit del 7% del PIB este año, muy por encima de la previsión del Ejecutivo, que era 4,2%. Allí entonces las indicaciones y la declaración del funcionario que habló por Aramco.